Bueno, buenos días. Mi nombre es Cristian Arrieta. Yo soy uno de los profesores del curso de medios de enlace de este año, del ciclo lectivo 2020. El otro docente es el doctor Héctor Lacomi. En referencia a las cuestiones formales para el desarrollo del curso, los vamos a ir informando por distintos medios. Eh, yo ahora voy a específicamente hablar de un tema teórico que es el primer punto teórico que vamos a desarrollar durante el año. Lo que ven ustedes en pantalla marcado en amarillo corresponde a los ítems que tratamos de ver en este pequeño grupo de videos que vamos a mandar ahora, que tiene que ver con la unidad 1, que es campo eléctrico, y insisto, lo que está marcado en amarillo es lo que vamos a ver en este grupo de videos. Yo voy a ir desarrollando el video. Seguramente van a ser videos de 15 minutos. Seguramente cuando esté por llegar a los 15 minutos lo voy a cortar y voy a reiniciar en un nuevo video. Por lo tanto va a ser un paquete de por lo menos 2 o 3 videos. Esto lo comento ahora porque para no repetir el video muchas veces, estamos con los tiempos limitados y bueno, a veces tenemos que admitir fallas y cosas que van a ir sucediendo a lo largo del desarrollo del video. Bueno, vamos a empezar con el trabajo. ¿Sí? Lo primero que vamos a exponer entonces es la ley de Coulomb. La ley de Coulomb, ustedes ya la conocen, la vieron en Física 2, ¿sí? Es el primer antecedente del estudio el estudio cuantitativo de las leyes de la electricidad. Si bien tienen experiencia previamente hubo experimentos realizados, ya en la antigua Grecia había experimentos realizados con obtención de electricidad por frotamiento, ¿sí? Estamos hablando de lo que hoy en día se conoce como triboelectricidad. La formalización de ese conocimiento se da a posteriori, pero fundamentalmente yo diría 100 años, prácticamente 100 años después de un hecho muy importante para el desarrollo de la física, que fue el descubrimiento por parte de Sir Isaac Newton de la ley de gravitación universal. ¿Por qué hago una analogía entre la ley de gravitación universal y la ley de Coulomb? Porque las dos están inscritas dentro de lo que se llama teoría de fuerzas de acción a distancia. Ya pueden imaginarse ustedes la razón por la cual vamos a hablar de acción a distancia. Simplemente aprecien, y repasando un poquitito la teoría gravitacional, lo que establece en el año, fíjense, en 1687, Newton establece que dos masas, y no hablemos de masas inerciales, hablemos de masas gravitatorias. Es importante este concepto, lo habrán visto ustedes ya en Física 1. Dos masas gravitatorias, ¿sí?, que están separadas a una distancia r, tienden a atraerse por una fuerza que es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y hay una constante, que es la constante de gravitación universal, que es la que ustedes ven acá, ¿sí?, que es G igual 6,67 por 10 a la menos 11, fíjense las unidades, newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Esa constante, ¿sí?, se llama constante gravitación universal. Es muy importante, ¿sí?, a través de ella después, aplicada específicamente al campo gravitatorio terrestre, podemos calcular la aceleración de la gravedad. Pero bueno, vayamos directamente a nuestro punto, que es el que básicamente nos interesa. Entonces yo les contaba que esta fuerza de acción a distancia era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, y era acción a distancia sencillamente porque no existe ningún vínculo físico entre los dos cuerpos que interactúan. Esto es, la masa 1 y la masa 2 sienten una fuerza que los empuja, básicamente porque la otra masa está cercana. Si ustedes ven la constante G y aprecian el 10 a la menos 11 de la constante G, verán que para que esa fuerza sea mensurable, por lo menos en los experimentos de la vida cotidiana, es necesario que las masas sean muy, pero muy grandes, ¿sí? Bueno, disculpen, esto es otro ruidito que iba a aparecer, ya sabíamos lo que iba a pasar. Bueno, entonces,
Para que la fuerza entonces gravitatoria sea sensible en la vida cotidiana, está claro que es necesario que las masas interactuantes sean muy grandes. En la vida cotidiana hay pocas cosas que sean tan masivas como para que pongan de manifiesto tan claramente, ¿sí?, la fuerza gravitatoria, salvo la interacción que todos los cuerpos que están sobre la superficie terrestre tienen con el volumen, con la masa terrestre. Ahí sí, bueno, en ese caso, como la masa terrestre es tan voluminosa, es tan masiva, es tan grande, que esa fuerza gravitatoria sí se pone de manifiesto. Pero la interacción entre masas gravitatorias, por ejemplo, si yo paso al lado de un edificio, ¿sí?, la interacción gravitatoria entre mi cuerpo y el del edificio es muy sutil, prácticamente no es despreciable. ¿Por qué? Porque estas dos masas son masas muy, pero muy pequeñas, ¿sí? Bien. Ya a Newton ya le llamaba la atención, ¿sí?, cómo era posible que existiese esa influencia gravitatoria, ¿sí?, sin mediar ningún elemento. Y el otro aspecto importante que para el desarrollo del electromagnetismo también va a ser muy, pero muy importante, es qué sucede sobre esta masa, por ejemplo, si se produce una modificación en esta otra masa. Supongamos que cambia abruptamente el valor de esta masa, ¿sí? La fuerza sobre esta segunda masa va a modificarse en el mismo instante que se produjo la modificación en la masa M1. Bueno, hoy sabemos que eso no es así, ¿sí? Entonces, si hay una perturbación en una masa, esa modificación en la estructura del campo gravitatorio no se traslada a los puntos en sus inmediaciones de forma instantánea, sino que hay un tiempo que tarda en llegar a producirse esa manifestación. Es exactamente lo mismo que se produce con el fenómeno de las cargas eléctricas, que para nosotros en el desarrollo de este curso va a ser fundamental, ¿sí? Acá se pone en manifiesto lo que les comentaba antes. Les decía que las fuerzas, ¿sí?, las fuerzas gravitatorias, fíjense cómo están estrictamente vinculadas con esta constante gravitación universal. En tanto que las fuerzas eléctricas van a ver ahora que están relacionadas con esta constante. Fíjense el exponente 9 y el exponente menos 11. El exponente 9 para la constante que va a aparecer en la ley de Coulomb, y el exponente menos 11 para la constante que aparece en la ley de gravitación universal. Por lo tanto, a escala microscópica, donde se ponen de manifiesto muchas veces las fuerzas eléctricas, el efecto gravitatorio es despreciable. Fíjense que es del orden de 10 a la menos 39 veces más chico que las fuerzas eléctricas, ¿sí? La sutileza de las fuerzas gravitatorias, ¿sí?, se pudo medir, inclusive ya en el año 1797 se pudo medir la sutileza. Si Cavendish lo hizo en ese momento. Bien, ahora, la teoría de la acción a distancia también se puede ver desde otra perspectiva. En el caso del campo gravitatorio, nos podemos preguntar qué sucedería en el esquema que yo les presenté antes si esta masa M2 no existiera. ¿Qué pasa en el punto? Este punto donde yo he puesto la masa M2 en este punto separado a una distancia R. ¿Sí? ¿Existe alguna suerte de halo de influencia de esta masa en este punto, con independencia de que yo coloque la masa M2? Esa es la perspectiva, la visión de la teoría del campo. Esto es, si yo colocara una masa M2 de prueba muy, pero muy chiquita, ¿sí?, y ya veo que esta masa M2, supongamos que coloque una masa muy, pero muy chiquita, ¿qué sucederá con la fuerza? Y está claro que esta fuerza, la fuerza F12, ¿cómo será? Y será chiquita también. Ahora, si al modo de los matemáticos hacemos un cociente incremental, esto es, esta masa M2 la pasamos dividiendo por la fuerza. Cuando la masa M2 tiende a cero, esa fuerza también tenderá a cero, pero su cociente permanecerá constante. Ese cociente, que corresponde a la fuerza por unidad de masa, es lo que vamos a llamar el campo gravitatorio, y fíjense que pierde importancia la fuerza en sí, sino la fuerza surge consecuencia de la existencia de un campo. El campo tiene existencia física en este punto y se pone de manifiesto cuando yo coloco una masa, pero postulamos que en realidad
el campo gravitatorio existe. Esa perspectiva es la que también se adoptó para el caso de las fuerzas eléctricas, ¿sí? A través de la ley de Coulomb. Fíjense que Coulomb descubre o presenta, ya había antecedentes de trabajos previos, en el año 1785, ¿sí? Mide interacciones electrostáticas, usando un elemento que él teóricamente había inventado. Digo teóricamente porque hay muchas personas que trabajaban simultáneamente en esa época. En el año 1785, 100 años después prácticamente de que se establezca y se publique la teoría de la gravitación universal. Coulomb presenta una serie de mediciones empíricas y establece que las fuerzas, aparecen fuerzas eléctricas, ¿sí? Cargas eléctricas generadas a través del fenómeno de la triboelectricidad, y a diferencia de la acción o de las fuerzas gravitacionales, estas fuerzas podían ser repulsivas o atractivas. Las gravitacionales eran solamente atractivas, ¿sí? No conocemos fuerzas antigravitacionales que generen la repulsión entre las masas. Hoy por hoy todavía no sabemos nada de eso, que exista. Pero acá sí. Entonces, por lo tanto, en el caso de la ley de gravitación, había un solo tipo de masa con un solo signo, de manera tal que siempre las fuerzas entre las masas eran de atracción. En este caso, de las cargas eléctricas, había de dos signos, de forma tal que, arbitrariamente decimos que cuando las cargas eran del mismo signo, las fuerzas eran de repulsión, en tanto que si las cargas eran del mismo signo, las fuerzas eran de atracción. Lo que se establece, se dice en la literatura, es que Coulomb lo que termina siendo es una determinación empírica. Esa determinación empírica de las fuerzas estas de atracción y de repulsión eléctricas medidas con la balanza de torsión, ¿sí? Lo conducen a una ley como la que yo les presento acá. Entonces, una ley similar a la ley de la acción a distancia de Coulomb, a la ley de la acción a distancia de Coulomb, donde la fuerza de interacción entre las cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Se ve acá como es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. En tanto que lo que juega en esta ley de constante es este factor K sub B, que en este caso no arbitrariamente llamamos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Entonces la fuerza eléctrica no solo depende de las cargas y la distancia, sino del lugar físico, de las características físicas del medio que soporta o que sostiene esas cargas. Como nosotros ahora vamos a hablar de la electrostática para el vacío, nos vamos a limitar a el vacío. Por esa razón el epsilon sub 0, ¿sí?, va a corresponder a la permitividad que ustedes ya conocen como la permitividad del vacío o constante dieléctrica del vacío. Con esa constante dieléctrica del vacío, fíjense que tiene dos formas de presentarlo, ¿sí? Una forma por ahí esta que es más fácil de recordar que esta otra. Presentamos entonces esa constante dieléctrica. El factor 4pi que aparece en esa constante simplemente se presenta a los efectos de racionalizar las unidades, ¿sí? Si no hubiésemos colocado el factor 4pi, las ecuaciones de Maxwell que después veremos, todas arrastran un factor 4pi. Fíjense, estas son dos de las ecuaciones de Maxwell arrastrando un valor 4pi, que la saqué de un libro viejo, ¿sí?, donde usan un sistema gaussiano de unidades. Bueno, ahora vamos a hacer voy a cortar el video y después de haber hablado de la ley de Coulomb, vamos a pasar a trabajar y definir el campo electrostático. Entonces, en el segundo video, que corresponde a esta primera clase, vamos a definir el campo electrostático. Discúlpenme. Bueno, hasta luego.